Ok. Una de las últimas cosas que vimos o hablamos era la definición o la relación entre el campo no, perdón, sí llegamos a hablar del campo H. Entonces vimos que el campo B es simplemente mu sub 0 por H más M. Quizás se definió de otra forma, despejando H, da igual en realidad cómo lo vayan a escribir. Pero vimos que el campo H simplemente es una relación entre el campo B, el mu sub 0 y M, pero que en el caso que no hubiera magnetización, la relación sería directa en el campo H y el campo B, solo que tendríamos que tomar en cuenta ese factor que está dividiendo. Y hablamos que para el caso del campo B tendríamos la forma integral de la ley de Ampère, que era B punto, o la integral de línea de dr, era igual a mu sub 0 por la corriente encerrada en esa amperiana. Y aquí, en el caso del campo H, sería H punto de dr igual a la corriente encerrada libre. Entonces, también hay que resaltar esto que aquí van ambas corrientes, libres y de magnetización, creo que le llamé. Todas están subidas excepto la clase anterior en el aula virtual. Creo que la última, es que probé el sábado pasado y en YouTube, y para subir el video al final me salió un error, entonces no seguí intentando. Pero solo la clase anterior es la que no está subida, y todas las he subido. Perdón, y la primera, que esa no se me guardó la grabación, pero todas las demás están subidas. Déjenme cerrar acá para ver los mensajes. Entonces aquí decíamos que se deben incluir las dos. Las corrientes que sean libres, que son todas las corrientes que se han trabajado desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19. Y las de magnetización son, repito, por así decirlo, las nuevas, las que se empiezan a incluir en el capítulo 20. Y eso era lo último que hablábamos en el caso de la clase anterior. Bueno, también habrá que recordar que el rotacional de B es mu sub 0 por J, y aquí van J las dos, las libres y ligadas, y que el rotacional de H es mu sub 0 por únicamente las libres. Aquí le voy a poner una T para decir que son todas, y aquí son las libres. Evidentemente, en ausencia de corrientes libres, o si no hay corrientes libres, JF sería 0, por lo tanto, el rotacional de H sería 0, el vector 0. Y esto implicaría, como el rotacional del campo es 0, implicaría algo sobre las componentes tangenciales. ¿Cómo serían las componentes tangenciales del campo H? En una superficie de discontinuidad, dado que el rotacional de H es 0 solamente en ausencia de corrientes libres, entonces, al pasar de una región a otra, las componentes tangenciales serían iguales.
Pero, repito, eso es únicamente en el caso de que tengamos ausencia de corrientes libres. Creo que ya hemos visto el caso general, ¿no? De lo que sucedía cuando teníamos de los dos tipos. Creo que lo hicimos en la última clase. Que quedaba, el caso más general era que quedaba H2 tangencial menos H1 tangencial y quedaba un KF. Ah, sí, tiene razón. No va al suceder. Gracias. Entonces, en el caso más general, cuando sí hay presencia de corrientes libres, entonces las tangenciales serían iguales, la resta sería igual al KF. Pero recordemos que es un KF en la superficie que separa los dos medios. Y eso fue creo que la última cosa que hicimos en la clase pasada. Bueno. Si recordamos del capítulo 10, recordemos que el capítulo 10, por el hecho de tener una polarización, teníamos densidades de carga. Las densidades de carga ligadas eran el menos la divergencia del vector de polarización y las densidades superficiales de carga ligada era el vector de polarización por el vector normal evaluado en la superficie. Al final de cuentas, si estamos hablando de que producto de la magnetización tenemos densidades de corriente, podemos asociar que esas densidades de corriente son producto de algún tipo de densidad de carga. Y de forma análoga, es decir, las densidades de corriente que se producen por magnetización se pueden asociar a que son producto de alguna densidad de carga en movimiento. Y comúnmente se les suelen llamar a eso los polos. O densidades de carga, también se llama densidad de carga de magnetización o densidad de carga magnética. En ese sentido, tenemos una densidad de carga de magnetización o densidad de carga magnética y tenemos una densidad superficial de carga de magnetización magnética, pero en ambas se hace referencia a que son los polos. Y eso es simplemente definirlo de forma análoga. Una sería el menos la divergencia de la magnetización y la otra evidentemente sería la magnetización punto el vector normal evaluado en la superficie. Recordemos que estas son densidades de carga análogas al efecto que teníamos allá en el capítulo 10 y como ya habíamos hablado que había densidades de corriente de magnetización, lo que hacemos es justificar que la existencia de esas densidades de corriente es, por así decirlo, producto o va a producir o podrían visualizarlo como que existe o hay presencia de alguna densidad de carga. O sea que al haber magnetización tenemos densidades de corriente y además densidades de carga, que son llamadas de carga polos. Recordemos aquí era el rotacional de M. Y aquí era el producto cruz de M y el vector normal.
evaluado en la superficie. Entonces, ojo, tenemos dos aspectos a considerar. Entonces, recordemos la definición de H es igual a B sobre mu sub 0 menos el vector de magnetización. Y si yo calculo el gradiente, ya lo habíamos hecho, el gradiente de H es igual a, pues lo voy a poner así, 1 mu sub 0, divergencia de H es divergencia de B menos divergencia de M. Entonces, eso ya dijimos que es 0, por lo que la divergencia de H es igual a menos la divergencia de M, ¿no? Y en el caso de que existe magnetización, menos la divergencia de M es una densidad de carga de magnetización. Y esto es similar, por así decirlo, a la expresión donde teníamos que donde la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga total sobre epsilon 0. Entonces lo que estamos viendo es una analogía. O sea, la divergencia de este campo me da una densidad de carga. La divergencia del campo eléctrico me da la densidad de carga entre epsilon 0. O sea que, de repente, si recuerdan que esta definición del campo eléctrico surgía, sale la ley de Gauss, ¿no? Que era en todo caso E punto de dA igual a la carga encerrada sobre epsilon c. De ahí salía esta expresión. Y que también recordemos que el campo eléctrico se definía como 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de carga R unitario, bueno, R normal lo voy a poner para poner R cubo acá. O sea que matemáticamente esta expresión para el caso volumétrico sería como colocarle acá, ¿no? El caso volumétrico. Pero que la divergencia de este campo se puede escribir así, salida de la ley de Gauss, y teníamos una forma de expresar el campo eléctrico. Quiere decir que podríamos utilizar algo similar y considerar que también en el caso general, recordemos que aquí esto se cumplía siempre, ¿no? Que el rotacional de E era 0. Si no estábamos considerando el campo dentro de baterías o situaciones donde de repente había campos variables en el tiempo. Considerando el caso electrostático. Si nosotros vamos a la situación donde no hay corrientes libres, vimos antes que el rotacional de H es 0. Pero solo en ese caso, ¿no? En ausencia de corrientes libres. Entonces, si tenemos que el rotacional de H es 0, quiere decir que para ese caso, H es conservativo. Y si es conservativo, quiere decir que existe entonces una función de potencial escalar tal que H sea igual
a menos el gradiente de él, igual que como aquí teníamos que E era igual a menos el gradiente del potencial. Solo que aquí recordemos que era el potencial electrostático. Es un escalar. Aquí también tiene que ser un escalar. Pero aquí le vamos a llamar potencial magnético escalar. Y siguiendo la comparación, hablamos de aquí, al tener la ecuación, al tomar, perdón, reemplazar la expresión del campo dentro de, perdón, agarrar esta y reemplazarla aquí, lo que se llevaba era a la ecuación de Poisson. Lo mismo podemos hacer acá, agarrar esta expresión y llevarlo acá y tendríamos una ecuación equivalente de Poisson. Solo para el potencial magnético escalar. Pero claro, todos estos resultados que estoy escribiendo acá parten del hecho que no hay corrientes libres. Entonces, si no hay corrientes libres, tendríamos una analogía completa con el campo eléctrico en el capítulo 3. Implica que podríamos utilizar, en primer lugar, una expresión como la definición del campo eléctrico, muy parecida, ya voy a escribir cuál es. También podríamos utilizar una expresión muy similar para el campo, para la ley de Gauss, en el caso del campo H. Y también la otra opción es que podríamos utilizar separación de variables en el caso que tengamos la ecuación de Laplace, ¿verdad? O sea que esas herramientas se van a seguir utilizando, se van a seguir por analogía utilizando para el campo H. O sea, una ley de Gauss, que ¿cuál sería la ley de esa? No, no es la ley de Gauss, el nombre ese, pero ¿cuál sería el equivalente? Sí, también método de imágenes, o sea, cualquier herramienta que se utilizó para encontrar el potencial se puede seguir usando. Y recordemos que el método de imágenes se usaba para resolver la ecuación de Laplace. O sea que tendríamos que tener así, tendría que ser cero la densidad de carga de magnetización para poder utilizar la ecuación de Laplace o para poder utilizar imágenes. Entonces, ¿cuál es la expresión? Pensémoslo así. Para no estar subiendo tanto la pizarra. Recordemos entonces, divergencia de E es una densidad de carga sobre epsilon 0 y el campo eléctrico es 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de carga RQ. Aquí, divergencia de H es igual a la densidad de carga de magnetización. Entonces, H, ¿a qué sería igual? ¿No vieron imágenes? La llevaron al periodo pasado, en el corte, imágenes. Perdón, 321. Bueno, no voy a incluir programas de imágenes entonces. Pero sí de separación de variables, ojo. Y esos hay varios. Creo que no hay, al menos en Bagnes no hay ninguno de imágenes. En Bagnes.
La mayoría que propone Wagner son por separación de variables. Pero bueno, entonces vean que la equivalencia es, la única diferencia es básicamente el factorcito este. Entonces aquí no lo va a llevar. Podemos decir que H se puede definir como 1 sobre 4pi, la integral de un diferencial de Q, lo voy a poner así, de magnetización R sobre R cubo. Que aquí podrían ser los dos tipos, ¿no? ¿Qué hay? Ya dijimos que podría haber una densidad o también podría haber una densidad volumétrica o superficial. De los dos. Pero la única diferencia en la expresión de la definición del capítulo 3 del campo eléctrico es que no va el epsilon cero. O sea que, perdón. No está bien. Quiere decir entonces que si ahora yo defino el potencial, no el campo H, sino que el potencial, aquí recordemos que el potencial era 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de carga sobre R, lo voy a hacer un poquito más abajo. Aquí tendríamos que no llevaría el epsilon 0. Y el diferencial de Q tendríamos los dos, lo voy a poner en general, porque podría ser que tengamos un diferencial de carga volumétrico y podría haber también un diferencial de carga superficial. Podría haber de los dos. Entonces vean que esta opción es conveniente cuando tenemos ausencia de corrientes libres, porque podemos hablar de que existe o de que hay un potencial escalar magnético y luego de calcular esa información en todo punto, pues decir, bueno, el campo H es simplemente menos el gradiente de ese potencial. Y recordemos también que aquí esto es menos la divergencia del vector de magnetización y esto es el m punto normal evaluado. O sea que los problemas que van a aparecer aquí son muy similares a los que aparecían en el capítulo 5 o en el capítulo 11 cuando se use separación de variables para calcular el potencial, en este caso magnético escalar en cualquier punto, o en un punto específico, dependiendo. Y luego de eso poder encontrar el campo H. Pero repito, toda esa información o todo esto, esto digamos que tiene sentido únicamente cuando tenemos ausencia de corrientes libres. ¿Y cuáles son las libres? Pues el tipo de corrientes que hemos estado trabajando en todos los capítulos anteriores. Aquí solo van a tener sentido problemas donde hay densidades de corriente de magnetización para poder utilizar esta ecuación. Y si no puedo usar esa, ¿cuál hacer? Bueno, vimos al principio, ¿no? Esperen, para no subir. Aquí está. Esta. Si no puedo encontrar H mediante un potencial magnético, ¿cómo lo encuentro? Bueno, con esto. Debo encontrar B, saber cómo es la magnetización y después encuentro H. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿qué les queda repasar? Pues
En primer lugar, separación de variables. Utilizando coordenadas esféricas. Cuando el potencial dependía de R y θ. Y en cilíndricas. Cuando el potencial depende de ρ y φ. En 321 solo vieron dos variables que no sean cartesianas. Cartesianas creo que sí iban las tres. Cartesianas vieron. No vieron cilíndricas. Híjole. Recuerden que así como en las esféricas solo se hacía la deducción de la fórmula. No vieron separación. Ok, pero está bien. Si solo vieron esféricas, recuerden que en esféricas uno hacía la deducción del potencial que quedaba en términos de los polinomios de Legendre y a partir de la deducción arrancaban siempre de ahí. No había necesidad de estar haciendo la deducción, sino que escribían directamente esa fórmula. Era diferente en cartesiana, pero en cartesiana uno tenía que decidir cuál, si la X o la Y, cuál iba a ser la parte solo en una variable. Y todos ustedes la llevaron en el corto. Mira que no vieron un montón de cosas. Híjole. Ok. Solo. Vamos a ver. En esféricas, si ustedes recuerdan, el potencial, cuando dependía de R y θ, no sé si usaron la variable, la ecuación es la 1199. Que la deducción llevaba un par de pasos, pero ustedes decían esto era desde L hasta infinito, un A sub L, R a la L, más un B sub L, R a la L más 1, sobre P sub L coseno. Arrancaban de ahí y después lo que hacían era, según cada problema, definir si habían varios potenciales en regiones, 1, 2, 3, qué sé yo, y encontraban las constantes. Pero arrancaban de la expresión esta de la cual se hizo la deducción, que es a sumo lo hicieron, en esféricas. Si es en cilíndricas, la historia es igual. Van a hacer la deducción o la van a ver o se van directamente a la fórmula, que es la que aparece en el problema 1124. Aparece la ecuación, creo que es la ecuación 11141, que en ese ejercicio lo que le piden es demostrar que el potencial dependiente de ρ y φ es el que aparece ahí, pero que esa expresión es con la que van a arrancar, al igual que en esférica. O sea, en un problema de separación de variables en esféricas no deducían esta fórmula, sino arrancaban de ahí y encontraban las constantes. En cilíndricas es la misma cosa. Arrancan de la expresión que está propuesta en un ejercicio, que está el número de ecuación, arrancan de ahí y lo que se va a encontrar son las constantes. O sea que realmente la parte de deducción de la fórmula ahorita no es tan relevante. Ya tienen la expresión entonces que, repito, es la ecuación 11141. O sea que aunque no lo hayan visto, tampoco es la gran diferencia. Lo que sí se van a perder es la deducción, pues. Cómo hacer la deducción. Sí les queda a ustedes trabajarlo, pero es la misma idea que siguieron en cilíndrica. Pero arrancamos de esa ecuación que ya está. Bueno, preguntas.
Podría ser para un sistema de coordenadas la deducción. Pero es que no hace falta la deducción. O sea, en esféricas no me hace falta la deducción, sino saber que arranco de acá. En cilíndricas no me hace falta hacer la deducción, solo saber que voy a arrancar de acá. Eso es porque se supone que lo vieron en 321. Por eso digo, aunque no hayan visto la parte de las cilíndricas, no hace falta la deducción, o sea, no hace falta que en esta clase, que en este curso hagamos la deducción, porque podemos ir directamente a la fórmula que aparece ahí. ¿Sí? Es diferente que en cartesianas. En cartesianas sí es necesario separar las variables, trabajar con la ecuación en derivadas parciales. Hay que hacer eso en cartesianas en cada problema, pero en los otros sistemas no. ¿Sí? Es que la de las cilíndricas no viene resuelta dentro de la teoría del libro, sino que viene como una demostración en un problema. Dice demostrar que la ecuación del potencial cuando depende de ρ y de phi es tal. Y ya da la fórmula. De esa fórmula que vamos a arrancar. La deducción no me va a interesar ahorita. Y no me va a interesar en el sentido que, como no lo vieron en 321, entonces no hace tanta falta, pues, aunque no la hayan visto. Solo escribir esa fórmula en grande y vamos a ver un par de ejemplos de cómo usarla. Pero es muy similar a cómo trabajaron en las esféricas. Bueno, más dudas. Entonces la siguiente clase sería siempre el viernes y el viernes harían el control de lectura del capítulo 19. ¿Sí? Creo que más hoy o... Sí, todavía he estado pendiente con el examen. Se lo voy a subir hoy. Siempre le digo que lo voy a hacer y se me olvida. Pero voy a ver si lo hago hoy. Lo que pasa es que, repito, la última vez que lo quise hacer, el aula estaba súper lenta y en Semana Santa no hice nada. Entonces, no, en la siguiente clase, perdón, respondiendo a José, no, la siguiente clase creo que el fin de semana les voy a mandar los problemas que van a hacer ya para ver que los vean ustedes. Pero la teoría sí la vamos a hacer en la siguiente videoconferencia. De repente la teoría, hago un ejemplo corto, después mando más ejemplos, ya sea en video o en papel, perdón, escaneados, pero igual yo les voy a avisar. Bueno, si no hay dudas, te voy cerrando esto.